Hoy vamos a estudiar acerca de la idolatría. Es uno de los temas más conocidos en toda la historia de la humanidad. Y quiero empezar leyendo un pasaje bíblico que está en Éxodo, el capítulo 20. Éxodo, capítulo 20. Voy a leer lo que es el mandamiento más significativo acerca o contra la idolatría. Éxodo capítulo 20, versículo 1. Habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hasta ahí. Amén. Es una enseñanza y es un mandamiento claro. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna cosa creada, ni en el cielo. O sea que no hay derecho a hacer imágenes de los ángeles, ni de ninguna criatura imaginaria. Y de ahí en adelante sigue mencionando todos. ¿Por qué entonces la idolatría? La idolatría es algo que está casi en todos los pueblos de la humanidad, desde que existe el ser humano. Los que son estudiantes de historia, de arqueología, que hacen excavaciones, que buscan donde han habido ciudades, culturas muy antiguas. Generalmente, lo que más se encuentra son los templos que aquellas culturas tenían y la adoración que les daban a sus dioses, en muchos casos, sacrificando seres humanos. Idolatría es una palabra compuesta que quiere decir ídolo y latría. En otras palabras, significa adoración a un ídolo. Eso es idolatría. Adoración a un ídolo. ¿Y qué es un ídolo? Un ídolo es sencillamente una figura. Cualquier figura que una persona crea o inventa o hace y le da adoración. Eso es un ídolo. No importa si es de una persona, si es de un animal, cualquier figura. Sencillamente que lo hace o lo crea con el propósito de adorarlo. La idolatría, con todo el respeto, es como un cáncer. Un cáncer que carcome. Vuelvo a decir con respeto a los que han sido enfermos o han estado enfermos o están enfermos de cáncer. Que si no se diagnostica a tiempo y si no se le hace el tratamiento apropiado, puede matar a la persona. Y aún así, hay casos de personas que han sido diagnosticadas, tratadas, pero el mal, la enfermedad es tan agresiva que termina muriendo la persona. Y la idolatría tiene esa similitud. Cuando la idolatría atrapa a una persona, esa persona se va hundiendo, se va hundiendo, se va hundiendo hasta el punto de la perdición. A menos que se convierta al Señor. A menos que, voy a decir, que el Señor cure esa enfermedad. Es impresionante la cantidad de cosas, problemas que causa la idolatría. ¿De dónde nace el ídolo? ¿De dónde nace la idolatría? ¿Por qué?
Es obviamente un problema espiritual, pero parece ser la necesidad que todos los seres humanos tenemos de adorar a alguien. En todo ser humano está la estampa, la imagen de Dios, que le hace que busque a ese ser supremo para adorarlo. Y como muchas personas, por supuesto, no conocen al Señor, entonces de ahí nace que creen sus propios dioses para postrarse ante ellos y adorarlos. Es decir, que la idolatría nace de un profundo vacío espiritual, de una necesidad espiritual que hay en la persona. También la necesidad de explicar muchas cosas. Hay muchos fenómenos en el mundo, vamos a decir científicos, que no sabemos explicar. Entonces, la persona que no cree en Dios, el ateo, le da una explicación y entonces forma sus propios dioses. Y aún los que no son ateos, que no conocen al Señor, también crean a sus dioses para explicar el mundo, para explicar lo que hay. Esa es una de las tantas formas en que aparece la idolatría. La Biblia enseña cómo se hace un ídolo. Y cuando nosotros leemos eso en la Biblia, cómo se hace un ídolo, a veces uno se da, voy a decir, parece hasta ridículo las cosas como aparecen. Yo quiero que usted mire en su Biblia. Si usted tiene en su Biblia, busque Isaías capítulo 44, y voy a leer unos cuantos versículos, empezando en el versículo 9, Isaías 44, 9. Mire lo que dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Eso es un ídolo. ¿Cómo se hace o se forma un ídolo? Versículo 12. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas en el fuego, le da forma con los martillos, trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre, le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. Versículo 3, el carpintero tiende la regla, señala con alambre, labra con los cepillos, da figura con el compás. Lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros, toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino, que se críen con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar, y tomar de ellos para calentarse. Enciende también el horno, cuece panes, arepas, tortillas. Hace además un dios y lo adora, y fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma, ni diga: es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Qué descripción tan clara. ¿Cómo se forma un ídolo? ¿De dónde nace un ídolo? ¿Qué hace con esa madera fina o lo que sea? El uso que le da.
Y luego, ¿cómo forma una imagen? Un ídolo se postra ante él y le dice: tú eres mi Dios, líbrame. Váyase a Jeremías capítulo 10, versículo 14 y 15. Todo hombre, ¿qué cosa? Se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo, todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición. No hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana. Al tiempo de su castigo perecerá. Eso es un ídolo. Pero ¿cuál es la naturaleza de un ídolo? Nosotros tenemos nuestra propia naturaleza, tenemos los sentidos, tenemos las facultades intelectuales, morales, espirituales. ¿Cuál es la naturaleza de un ídolo? La Biblia nos enseña, gracias a Dios. Váyase al Salmo 115, versículos 4 y 8 en adelante. Dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos, mas no palpan. Tienen pies, no andan. No hablan con su garganta. ¿Qué dice el versículo 8? Semejantes a ellos son los que las hacen, y cualquiera que confíe en ellos. Mi hermano, no hay autoridad más grande que esta. Es la Biblia la que lo dice. Si esto lo estuviese diciendo otra persona, se diría que es racista, que tiene discriminación, que tiene prejuicios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero gracias a Dios que lo dice la Biblia. Esa es la naturaleza de un ídolo. Mire lo que dice Jeremías 51:17. Todo hombre se ha infatuado y no tiene conciencia. Se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo. ¿Qué más? No tiene espíritu. No tiene espíritu, por supuesto. Es un ídolo. Pero ¿sabe qué? El ídolo tiene un poder tremendo. Porque el ídolo no está solo. Detrás del ídolo está el que usa el ídolo con un propósito, que se llama Satanás. Lo vamos a ver más adelante. Pero mire lo que hace un ídolo. Váyase a Deuteronomio capítulo 32, versículo 16. Le despertaron a celos a Dios con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. ¿Qué dice el 17? Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido. Los ídolos, escúchame hermano, los ídolos conducen a la persona a adorar al demonio. Eso es lo que estamos diciendo. La persona tiene su ídolo y dice: bueno, este es mi santo, entre comillas. Pero no sabe que detrás de eso hay un poder maligno, un poder satánico, un poder diabólico, que es el que le está moviendo a hacer lo que está haciendo.
Ahí lo estamos diciendo. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. Váyase a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 20. Pablo enseñando. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿qué cosa? A los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. Gracias a Dios. Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios que estaba muy acostumbrada a sacrificar a sus ídolos. No olviden que Corinto forma parte de esa cultura griega que tenía tantos ídolos. Y Pablo le dice a la iglesia, no quiero que en la iglesia sigan sacrificando a los ídolos como antes lo hacían. Porque el que sacrifica a los demonios, a los ídolos, ¿qué cosa? Está ofreciendo ofrenda a los demonios. Está sacrificando a los demonios. El ídolo induce a la persona a cambiar la gloria de Dios. Váyase a Hechos capítulo 17, versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, Pablo está hablando ante los griegos. No debemos pensar que la divinidad, es decir, Dios, sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombre. Es decir, la divinidad, Dios, no se compara con nada de eso. Pero mire lo que dice en Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y qué pasó? Cambiaron la gloria de Dios incorruptible, imperecedero, en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, etcétera, etcétera. Tremendo, ¿cierto? Habiendo conocido a Dios, habiendo oído de Dios, habiendo escuchado de Dios, como dijo el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Es inevitable la presencia de Dios. Dice, pero en sus propios razonamientos, su propia filosofía, su propia manera de pensar, cambiaron lo que Dios le dio a conocer por la mentira. Y entonces se hicieron sus propios ídolos. La idolatría, el culto a los ídolos, impide conocer el gozo del Señor. Vuelvo a decirlo. Cuando una persona cae en la idolatría, en el paganismo, esa persona pierde el gozo del Espíritu Santo en ella, en esa persona. Mire lo que dice Jeremías 16, 9. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo haré cesar en este lugar, delante de vuestros ojos y en vuestros días, toda voz de gozo y toda voz de alegría.
y toda voz de esposo y de esposa. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo estas cosas, dirán ellos: ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Entonces les dirá: porque vuestros padres me dejaron. ¿Anduvieron qué cosa? En pos de dioses ajenos y los sirvieron, y ante ellos se postraron y me dejaron a mí y no guardaron mi ley. Porque ellos hicieron eso, Dios dice: les voy a quitar el gozo, les voy a quitar la alegría. Lo que yo les doy, lo que yo les he dado, no lo van a tener más. Que acudan a sus dioses muertos, que acudan a sus ídolos. Con todo el respeto, hermanos, pero tengo que decirlo. ¿Por qué tantos cristianos pierden el gozo de la salvación? Porque muchos, aunque conocen al Señor, todavía siguen aferrados a sus ídolos. Muchos tienen imágenes, otros se han limpiado de ellas. Y muchos, aunque no tienen sus imágenes y sus altares, en sus corazones siguen teniendo sus ídolos, siguen teniendo sus altares. Y quieren que Dios los bendiga. Y quieren que Dios les dé gozo. Y como dijeron ellos en este pasaje de Jeremías: ¿por qué Dios nos abandona? ¿Por qué Dios no nos contesta? ¿Por qué no sentimos este gozo? Qué bueno que el profeta dice, en otras palabras: mira atrás, ¿dónde están tus ídolos? El ídolo mantiene engañado al idólatra o a su seguidor. Mire lo que dice Jeremías capítulo 10. Versículo 3. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Está hablando del aspecto religioso, espiritual. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífices, con buril, con plata y oro lo adornan. Con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva o para que no se caiga. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni pueden hacer bien, ni para hacer bien tienen poder. ¿Han conocido ustedes personas que van cargando a sus ídolos? Debieran leer este pasaje bíblico, ¿verdad? Debieran conocer este pasaje bíblico. Y van con tanta reverencia ante su ídolo, casi con temor delante de su ídolo. ¿Y qué es lo que dice? ¿De dónde salió ese ídolo? ¿Pedazo de madera o de yeso? Y aunque fuera de oro. Es lo que dice Primera de Corintios capítulo 8, versículos 4. Acerca de las viandas o comidas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo, ¿qué cosa? Nada es en el mundo. Hermano, lo está diciendo San Pablo. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o sea en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, dice Pablo, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas
y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí, ¿a qué cosa? A los ídolos. No en todos hay este conocimiento, dice Pablo, sino que algunos ya están acostumbrados, habituados a los ídolos. Comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. 1 Corintios, ahí mismo, capítulo 10, versículo 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que sacrifican a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con todos los demonios. Habla de los sacrificados a los ídolos. Hace unos días, no aquí en esta iglesia, por supuesto, así que no me malinterpreten, pero me invitó un hermano a una cena porque tenían el pan de muerto. Y era una celebración grande. ¿Qué es eso, hermano? Claro, lo sabemos en la cultura y lo conocemos. Pero tal vez muchos de ustedes no sabían que ese es un culto a los demonios. Que esa es una forma de darle culto a los demonios. Averigüe la historia de dónde sale eso. ¿Han oído ustedes el culto a la muerte? Que hay religiones que así se llaman, que dan culto, entre comillas, a la Santa Muerte. Y saben ustedes que hay imágenes de la Santa Muerte y que personas la tienen en sus casas, las tienen en sus altares y algunos hasta se la cuelgan al cuello. Tal vez ellos no saben que detrás de eso hay un poder satánico, diabólico, que está moviendo todo esto en sus vidas. Lamentablemente la idolatría lleva a la persona a la condenación. Mire lo que dice Deuteronomios 8:19. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, ¿qué dice el Señor? Yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Tremendo, ¿cierto? Interesante que lo dice el Señor. A veces uno toma la idolatría o los ídolos como una cosa cultural. Y uno dice, no, pero es que eso es de la cultura. Eso viene de la cultura. Por supuesto que sí. Pero es que la cultura es pagana. Es que la cultura es idólatra. Es que muchas partes de la cultura son producto de las obras de los demonios. Lo estamos viendo, lo estamos diciendo. Así que yo no me puedo esconder, no me puedo escudar diciendo es que es cultural. No importa que sea. Pero si es algo que es contrario a la palabra de Dios, contrario a la voluntad de Dios, y que yo sé que me hace daño, por supuesto, debo evitarlo. 1 Corintios, capítulo 6. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Mire, ni los fornicarios, ni qué cosa, ni los idólatras,
coloca la idolatría, la adoración a los ídolos, coloca la idolatría al mismo nivel de, voy a decir, deformado, de fornicarios, de adúlteros, de afeminados y los que se echan con varones. Es decir, nosotros decimos, un momento, eso es inmoral, eso está feo, etcétera, etcétera. Bueno, la idolatría está puesta en ese nivel. Para Dios, dicho así, está puesto al mismo nivel. Váyase a Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, ¿quiénes? Abominables, homicidas, fornicarios, ¿y qué más? Hechiceros e idólatras. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, o sea, la condenación. Y una persona, vuelvo a decir, porque se ampara en una historia cultural, que porque eso fue lo que aprendí en casa, que porque eso fue lo que enseñaron, etcétera, etcétera, no se da cuenta que está sellando su perdición. Y saben lo que es todavía más triste, que en muchos casos nuestros padres, por ignorancia, por no saberlo, toman a sus hijos y se los dedican a los ídolos. Los consagran a sus ídolos, aún con juramentos. Escucha, hermano, detrás de cada ídolo hay un poder satánico que destruye la vida de la persona. Ese es el veneno de la idolatría. Por eso es que Dios prohíbe la idolatría. Por eso es que los 10 mandamientos en el pasaje bíblico que empezamos leyendo, lo primero, como decimos, con que entra, es exactamente con eso. Yo quiero que usted lo vuelva a ver. Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, abajo en la tierra, en las aguas debajo de la tierra. Y mire qué dice: no te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Quiero leer esto despacio, hermano. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Tengo que decir algo que yo sé que a muchos no les puede molestar y que no van a estar de acuerdo conmigo, tal vez, pero tengo que decirlo. Que hay niños que nacen con esta maldición. Y usted ve niños con graves problemas de salud, emocionales. Y usted dice, ¿qué Dios es este que permite que un niño, que una criatura tenga este problema, tenga esta enfermedad, tenga este trauma? Pregúntese antes, ¿en qué caminos están andando sus padres? ¿En qué caminos anduvieron sus abuelos? ¿A qué dioses les sirvieron? Para decirlo abiertamente, ¿a qué ídolos les sirvieron? Averigua si en su familia o en su casa de este niño, con todo el respeto, ¿no será que hay cuevas de brujería? ¿Cuevas de demonios? Y que, como dice aquí, Dios castiga o permite mejor que una criatura lleve estas maldiciones. Lamentablemente, muchas de nuestras culpas, de nuestros extravíos, de nuestro pecado, se los transmitimos a nuestros hijos. Te puedo decir que eso es muy fuerte, sí, lo es, y tengo que decirlo. Ninguno de nosotros le fallamos a Dios. El que le falló a Dios fue Adán.
Pero por culpa del pecado de Adán, nosotros seguimos viviendo la maldición del pecado. Adán le falló a Dios. San Pablo dice, por un hombre entró el pecado, por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la presencia de Dios. O sea que yo vengo con ese, permítame, con ese gene, con ese estigma que me legó, que me heredó Adán. Y tristemente así heredamos muchas veces a nuestros hijos. Es lo que dice. Por eso Dios nos advierte, y gracias a Dios que nos advierte. Gracias a Dios que nos lo dice. No tendrás dioses delante de mí. No te inclinarás a ellos, ni los adorarás. Y Levítico 26:1 enfatiza lo mismo. No haréis para vosotros ídolos, ni esculturas, ni os levantaréis estatuas, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Gracias a Dios por la Biblia. Gracias a Dios que nos abre los ojos. Gracias a Dios que nos enseña. San Pablo le escribe a los tesalonicenses, y no lo voy a leer ahora. Dice, nosotros oímos de cómo ustedes los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. Gracias a Dios. ¿Cómo librarnos de la idolatría? ¿Cómo librarnos del paganismo? Gracias a Dios que la Biblia nos enseña. Hechos, capítulo 15, versículo 20. Hechos 15, 20. Cuando nació la primera iglesia gentil y tomó forma, muchos judíos querían que los gentiles que no eran judíos siguieran guardando las leyes judías. Entonces se reunió un concilio de la iglesia y tomaron un acuerdo. Y entre las cosas que acordaron para la nueva iglesia no judía fue esta, sino que se les escriba a aquella iglesia no judía que se aparten de lo contaminado a los ídolos. A esa iglesia que nacía, entre muchas cosas, no se les exigió circuncisión, no se les exigió leyes de los judíos ni nada de eso, pero sí que se aparten de la contaminación de los ídolos. Y el apóstol Juan termina diciendo, primera de Juan 5:21, hijitos, ¿qué cosa? Guardaos de los ídolos. ¿Cómo podemos cortar esta maldición de la idolatría? ¿Cómo podemos cortar esta maldición del paganismo? ¿Cómo hacer que, como leímos al comienzo, el gozo del Señor, la bendición del Señor vuelva a nuestra vida? Como dijo el salmista, devuélveme el gozo de la salvación. Gracias a Dios que hay algunos principios que la Biblia nos da. Destruya todo lo que tenga que ver con la idolatría. Destruya todo lo que tiene que ver con el paganismo. Váyase a Hechos capítulo 19, versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Una congregación grande. Y entre ellos muchos habían practicado la brujería, la hechicería, la idolatría, todo esto. Pero cuando ellos conocieron al Señor, ¿qué hicieron? Quemaron aquellos libros. Y escucha, hermano, en ese entonces tener un libro costaba muchísimo dinero. Porque el proceso para escribir un libro
Era mucho, costaba mucho. Y que una persona esté dispuesta a tomar sus libros y quemarlos es porque sabe o lo dañino, lo perjudicial que hay, y sabe, por supuesto, el propósito que Él tiene en su vida para el Señor. En segundo lugar, pídale al Señor que lo libre de las maldiciones. Quiero leer Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 10, versículos 38 y 43. Cuando Pedro llegó a hablarles el evangelio a la casa de Cornelio, esto fue lo que dijo de Jesús. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo este Jesús anduvo haciendo bienes. ¿Y qué cosa? Sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba en él. Amén. De Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, ¿qué cosa? Recibirán perdón de pecados. Gracias a Dios. Todos recordamos esa historia de esa mujer en la sinagoga que está jorobada, encorvada, que el Señor la ve y el Señor la sana. Una mujer que tenía más de 38 años y lo hizo un día de sábado. Y por supuesto los rabinos se escandalizaron porque lo había hecho en sábado. Y el Señor le dio una tremenda enseñanza. Le dijo, cada uno de ustedes, si su asno el día de sábado tiene sed, usted desata a su asno y le da de beber, aunque sea en día de sábado. Dice ya esta mujer, jorobada o encorvada o jibada, que Satanás había tenido atada por 38 años. ¿No era justo liberarla un día de sábado? Dios lo hace, no importa lo que sea. Gracias a Dios, es lo que dice el Espíritu del Señor. Gracias a Dios que puede romper ataduras de idolatría, de hechicería, maldiciones. Gracias a Dios que nuestros hijos y nuestros nietos pueden nacen y ser liberados de esa maldición. Hay hijos que son alcohólicos porque sus hijos fueron alcohólicos. Nacieron en el alcoholismo, siguieron el camino del alcoholismo. Pero gracias a Dios por el día en que conocieron al Señor, o que sus padres conocieron al Señor. Dios sana y Dios corta cualquier atadura de Satanás en la vida de una persona. Y la idolatría es una de las peores ataduras que la sociedad tiene, porque hay engaño, porque hay mentira, porque distorsiona la imagen de Dios en la persona. Cuando el Señor comisiona al apóstol Pablo, lo comisiona precisamente con este ministerio. Hechos capítulo 26. Pablo da testimonio del ministerio que el Señor le dio. Hechos 26, 17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, le dijo el Señor, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Y qué más? Del poder de Satanás a Dios. Ese es el evangelio que el Señor le dio a Pablo y que gracias a Dios ha llegado hasta nosotros. Lo vuelvo a leer y lo vuelvo a enfatizar para que abran sus ojos.
Ustedes han conocido al Señor porque sus ojos han sido abiertos. Ustedes han dejado de vivir en esclavitud, de idolatría, de paganismo y de tantas otras cosas porque sus ojos fueron abiertos. Fueron abiertos el día que conocieron al Señor. Pero más todavía dice, porque se convirtieron de las tinieblas a la luz. Gracias a Dios. Conocimos caminos de tinieblas. Y vuelvo a decirlo, de idolatría, de paganismo, de hechicería, aún de culturas que son tinieblas. Gracias a Dios por el día que conocimos. Pero dice también de la potestad o del poder de Satanás a Dios. Gracias a Dios. Y sobre todas estas cosas, para que reciban por la fe en mí, en Jesús, perdón de pecados. ¿Y qué cosa? Herencia entre los santificados. Gracias a Dios. Gracias a Dios por el Evangelio. Gracias a Dios por el día que conocimos a Jesús. Gracias a Dios por Cristo Jesús, que vino para darnos esa luz, para enseñarnos eso. Y yo le quiero decir a usted, hermano, amigo, tal vez usted sin saberlo ha sido esclavo de la idolatría. Tal vez le hayan dicho a usted, no, tener ahí un ídolo, eso no tiene importancia. No, la Biblia dice que detrás del ídolo hay un poder diabólico. Permita que el Señor rompa esas ataduras, que el Señor le dé esa liberación. Tal vez haya confusión en su mente. Los demonios tienen el poder de perturbarle la mente a una persona. Pídale al Señor que, como leímos, abra sus ojos, le dé esa luz del Señor y se pueda convertir de las tinieblas a su luz salvadora.